Cuando pensamos en un filósofo, a menudo nos imaginamos a alguien en una torre de marfil, alejado del mundo real, ¿cierto? Bueno, la historia de hoy rompe ese molde por completo. Vamos a hablar de Meliso de Samos, un hombre que no solo fue un genio de la lógica, sino también un comandante militar que cambió la historia naval y, de paso, la de la metafísica. Y es que aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque su vida es una paradoja gigante. A ver, por un lado tenemos al almirante, un maestro del movimiento del caos de la batalla naval. Y por el otro, al filósofo, que con una lógica de hierro te decía que en realidad el movimiento no existe, que es solo una ilusión. O sea, ¿cómo es posible que la misma persona encarne dos ideas tan pero tan opuestas? Y ojo, no estamos hablando de un capital cualquiera, para nada. Meliso fue el general que, allá por el año 441 a.C., lideró a la flota de Samos y derrotó a la armada ateniense. ¿Y saben quién la comandaba? El mismísimo Pericles, una de las figuras más poderosas del mundo antiguo. Y este hombre de acción, este estratega naval, es el que luego va y nos dice que la acción en realidad no existe. Ok, para poder entender a Meliso, tenemos que dar un pasito para atrás y ver de dónde venía, cuál era su contexto filosófico. Él fue, digamos, el último gran exponente de la escuela eleática, una corriente fundada por el famosísimo Parménides. Y esta gente, bueno, tenía una misión muy clara. Su meta era, para que nos hagamos una idea, demoler el sentido común. Querían demostrar, usando solo la lógica pura y dura, que este mundo que percibimos con los sentidos, el que vemos, oímos y tocamos, es, en gran parte, una ilusión. Su idea era que los sentidos nos engañan constantemente y que la única herramienta fiable para conocer la verdad del ser, de la realidad con mayúsculas, era la razón. Y todo ese edificio filosófico, toda esa idea tan radical, se apoya en un pilar fundamental. Una frase que seguro hemos oído 1000 veces y que es la base de casi todo el pensamiento occidental. De la nada, nada surge. Suena simple, ¿verdad? Pues las consecuencias que sacaron de ahí son, bueno, alucinantes. A ver, sigamos el razonamiento, que es impecable. Si algo existe ahora, llamémosle la realidad con mayúsculas, entonces no pudo haber tenido un comienzo. ¿Por qué no? Bueno, porque si tuvo un comienzo, eso significa que antes de empezar, era nada. Pero si ya establecimos que de la nada no puede salir nada, ¡listo! La conclusión es que la verdadera realidad, el ser, tiene que ser eterna. Siempre existió y siempre existirá. Sin principio, sin fin, solo un eterno ahora. Ok, hasta este punto, Meliso va de la mano de su maestro, Parménides. Totalmente de acuerdo. Pero es justo aquí donde la cosa cambia. El alumno, este hombre de mar acostumbrado a mirar el horizonte y no verle fin, se atreve a hacerle una corrección, nada menos que al fundador de su propia escuela. Para Parménides, el ser, esta realidad eterna, era como una esfera perfecta. Imagínenselo, algo completo, total, sin fisuras, sin que le falte nada, pero con un límite. Era finita. Un todo perfecto, sí, pero un todo contenido, con fronteras bien definidas. Y acá es donde Meliso, el marino, entra en escena con la pregunta que lo cambia todo. Una pregunta súper simple pero demoledora. Ok, si la realidad es una esfera, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay más allá de ese borde? Porque algo tiene que haber, ¿no? El vacío, la nada, ahí estaba el problema. El razonamiento de Meliso es brillante. A ver, paso a paso. Primero, si el ser tiene un límite es porque algo lo está limitando. Segundo, ese algo solo podría ser el espacio vacío, lo que ellos llamaban el no ser. Pero, y aquí está el truco, tercero, para la escuela eleática, el no ser, o sea, la nada, por definición no puede existir. No es. Y cuarto, la conclusión es inevitable. Si no hay nada que pueda limitar al ser, entonces el ser no puede tener límites. Tiene que ser infinito en el espacio, igual que es eterno en el tiempo. Y bueno, una vez que aceptamos que el universo es infinito, agárrense, porque las consecuencias son radicales. Van en contra de todo lo que experimentamos en nuestro día a día. Lo primero es que, si el ser es infinito, entonces lo llena absolutamente todo. No queda ni un solo rincón, ni una grieta, ni el más mínimo hueco. El universo está literalmente a reventar de realidad, completamente lleno. Y aquí viene el golpe de gracia. Pensemos en esto. Para que algo se pueda mover, necesita un espacio vacío a donde ir, ¿cierto? Es como estar en un ascensor repleto de gente. Si no hay un hueco, nadie se mueve. Pues, si el universo está totalmente lleno, sin ningún espacio vacío, entonces, lógicamente, el movimiento es imposible.
Y así llegamos a la conclusión final, que es, bueno, demoledora para el sentido común. Todo lo que vemos como movimiento, una persona caminando, un planeta girando, incluso la flota de Meliso en batalla, todo, absolutamente todo es una ilusión, un engaño de nuestros sentidos. La verdadera realidad está quieta, es inmóvil. Y Meliso no se detuvo ahí, llevó esta lógica hasta sus últimas consecuencias. Dijo que el ser, la realidad, tampoco puede sentir dolor, ni tristeza, ni nada parecido. ¿Por qué? Porque sentir dolor significa que algo cambió, que pasaste de un estado de bienestar a uno de malestar. Implica una falta, una imperfección. Pero el ser, por definición, es perfecto, completo e inmutable. Simplemente no puede cambiar, ni para bien ni para mal. Lo cual nos trae de vuelta al principio, a la gran paradoja. ¿Cómo puede el almirante Meliso vivir su vida, comandar flotas y ganar batallas si el filósofo Meliso está convencido, por pura lógica, de que nada de eso es real? Bueno, él tenía una forma de reconciliar estas dos ideas. Su vida entera fue un reflejo de esta dualidad. Nació en Samos, nada menos que la tierra de Pitágoras. Se formó y se convirtió en el defensor más férreo de la escuela eleática. Y luego en el 441 a.C., como general, se sumergió de lleno en el mundo del cambio y el movimiento para darle una paliza naval a los atenienses. Una vida increíble. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Para Meliso había como dos planos de existencia. Por un lado estaba la verdad con mayúsculas, la realidad a la que solo llegas con la razón pura, un universo eterno, infinito, inmóvil. Y por otro lado estaba el mundo de la opinión, lo que los griegos llamaban doxa. Ese es nuestro mundo, el de los sentidos, el del movimiento, las guerras, el día a día. Meliso vivía y actuaba en este segundo mundo, el de la opinión, pero siempre sabiendo que era solo una especie de sombra, una versión imperfecta de la verdad real. Con esto, Meliso se convirtió en la voz final y más extrema de su escuela. Llevó su lógica hasta el límite, y al negar el vacío de una forma tan rotunda, le dejó un problemón a los que vinieron después. Filósofos como los atomistas tuvieron que romperse la cabeza para encontrar una forma de explicar el movimiento y el cambio sin chocar de frente con la lógica de hierro que Meliso había construido. Y ese es quizás el gran legado del almirante de lo infinito. Nos deja con una pregunta que después de tantos siglos sigue totalmente vigente. Cuando la razón nos lleva por un camino y nuestros sentidos nos gritan que vamos en la dirección contraria, ¿qué hacemos? ¿En qué confiamos? Es una pregunta que la verdad sigue sin una respuesta fácil.